Be boys, it's okay. Be boys. It's nothing wrong with being a boy. How about that? Amen. How powerful is that? How profound is that? Amen. Boys will be boys, and there's nothing wrong with that. En los últimos años, Nicki Minaj ha dejado de ser noticia únicamente por su música para convertirse en una figura cada vez más polémica. Desde su reciente acercamiento a Donald Trump, cuando en el pasado parecía marcar distancia con él, hasta la férrea defensa pública de su hermano y de su esposo, ambos acusados de delitos sexuales graves. Su imagen pública ha ido mutando de manera inquietante. A esto se suman comentarios que muchos han señalado como transfóbicos y homofóbicos, los cuales han provocado rechazo incluso dentro de su propia base de fans. En este clima de tensiones, contradicciones y controversias constantes, los conflictos de Nicki con otros artistas ya no se perciben como simples rivalidades del pop, sino como parte de un patrón más amplio que vale la pena analizar con lupa. Tras sus recientes opiniones sin filtro hacia temas sensibles, solo queda preguntarnos, ¿Nicki Minaj siempre fue el problema? Aquí te presento a 4 artistas con los que la rapera tuvo algún conflicto y que han dado su quizá muy acertada opinión acerca de Minaj. Número 4. Mariah Carey. La rivalidad entre Nicki Minaj y Mariah Carey durante su paso por American Idol no fue un choque de personalidades, sino uno de los enfrentamientos más tensos y expuestos que ha vivido un programa de talentos. Desde el inicio, la producción intentó vender la idea de una mesa de jueces explosiva, pero lo que terminó ocurriendo superó cualquier expectativa y dejó ver una dinámica profundamente incómoda. Mariah Carey llegaba al programa como una figura consagrada, décadas de carrera, múltiples récords históricos y una posición prácticamente intocable dentro del pop y el R&B. Nicki, en cambio, representaba a una generación más reciente, con una personalidad confrontativa, un discurso de constante validación de su propio estatus y una clara necesidad de marcar territorio. Desde los primeros episodios, las tensiones eran evidentes, interrupciones constantes, miradas desafiantes y comentarios pasivo-agresivos que rara vez se quedaban en lo profesional. El punto de quiebre llegó cuando una discusión fuera de cámaras se filtró a la prensa. En este altercado, Nicki perdió el control verbalmente y lanzó comentarios percibidos como amenazas. A partir de ese momento, la relación quedó completamente fracturada. Ya no se trataba de diferencias creativas. Mariah, visiblemente incómoda durante el resto de la temporada, optó por una estrategia de distancia y sarcasmo. Su lenguaje corporal, sus silencios prolongados y su forma de evitar cualquier interacción directa con Nicki decían más que cualquier declaración pública. Tiempo después, al ser consultada sobre su experiencia en American Idol, Mariah fue brutalmente honesta. Comparó trabajar en el programa con estar en el infierno con el mismo diablo. Una frase que muchos interpretaron como una referencia directa al clima tóxico que vivió, particularmente con Nicki. El distanciamiento no terminó ahí. En una entrevista posterior, cuando se le pidió a Mariah que mencionara algo positivo sobre Nicki Minaj, cualquier cualidad, talento o aporte, la respuesta fue un silencio incómodo, seguido de una evasiva clara. Más que un insulto directo, ese momento dejó claro el nivel de desprecio y desgaste que había quedado tras la experiencia. Can you say 3 nice things about Nicki Minaj?
Can you? En aquel tiempo, muchos decidieron inclinarse hacia la rapera, tachando a Mariah de pedante y hostigante. Pero ahora queda preguntarnos, ¿fue esto una lucha de egos? ¿O fue una parte de la metamorfosis de lo que hoy conocemos como Nicki Minaj? Número 3. Miley Cyrus. El conflicto entre Nicki Minaj y Miley Cyrus no comenzó como una pelea directa, sino como una discusión sobre representación, privilegio y narrativa mediática, pero terminó relevando nuevamente la forma en que Nicki gestiona cualquier cuestionamiento externo. Todo se remonta a 2015, cuando Nicki expresó públicamente su molestia por las nominaciones a los MTV Video Music Awards. En una serie de tweets criticó que los videos protagonizados por mujeres negras con cuerpos no normativos y estéticas alejadas del molde pop tradicional fueran sistemáticamente ignorados en categorías importantes. Aunque nunca mencionó a Miley por nombre, el debate apuntaba claramente a un problema estructural dentro de la industria. Miley Cyrus, que en ese momento atravesaba su etapa más provocadora y mediática, fue consultada en una entrevista sobre los comentarios de Nicki. Miley se limitó bastante, simplemente describiendo a Nicki como una persona que reaccionaba desde la ira y la hostilidad, incluso alguien grosera. La respuesta de la rapera no se hizo esperar, pero eligió el escenario más grande posible, el escenario de los VMAs. En plena transmisión en vivo y después de recibir su premio, Nicki miró directamente a la cámara y lanzó una frase que se volvió viral al instante, llamando a Miley por su nombre y exigiendo explicaciones. El momento fue incómodo, tenso y completamente inesperado, dejando claro que Nicki no solo había tomado el comentario como una ofensa personal, sino como una traición pública. En 2019, cuando parecía que el conflicto ya pertenecía al pasado, Miley volvió a quedar vinculada a la narrativa alrededor de Nicki Minaj a través de la canción Attitude. En uno de sus versos, Miley canta "I love you Nicki, but I listen to Cardi", una línea que muchos interpretaron como una toma de postura en medio de la rivalidad entre Nicki y Cardi. Minaj no se quedó callada y lo abordó directamente en su programa Queen Radio. Allí lanzó varios comentarios despectivos hacia Miley, incluyendo frases como "un pollo perdido nunca puede hablar mierda sobre las reinas". La pelea con Miley Cyrus también dejó ver una paradoja constante en la carrera de la rapera. Exige sensibilidad, conciencia y responsabilidad a los demás, pero responde de forma explosiva cuando siente que no recibe el trato que considera justo. El resultado no es justicia ni reparación, sino otro conflicto más que se suma a una lista cada vez más larga. Número 2. SZA. Uno de los enfrentamientos más desconcertantes de los últimos años no fue con una colega con la que Nicki hubiera trabajado, ni con alguien con que hubiera tenido rivalidad previa, sino con SZA, una artista de música R&B que no tenía historia pública de conflicto con ella antes de julio del 2025. Todo comenzó en julio del mismo año, cuando Nicki Minaj inició una serie de publicaciones agresivas en X, antes Twitter, que aunque no mencionaban directamente a SZA, al principio fueron interpretadas como dirigidas a ella. En esos mensajes, Minaj cuestionó el impacto de la carrera de SZA diciendo que como si cada canción que ella había hecho desapareciera, la industria no la extrañaría, sugiriendo de forma implícita que no era tan influyente como otras artistas. A esto se sumaron comentarios más crudos. Nicki llegó a burlarse de la voz y apariencia de SZA, incluso comparándola con un perro muerto. En una entrevista, SZA afirmó que no había historia previa entre ellas y que no entendía por qué se había convertido en blanco de esos ataques. Además, fue más allá en una respuesta, recordándole a Nicki que ella sí conocía su música y que incluso había sido contactada para colaboraciones en el pasado.
La cantante de R&B publicó capturas que mostraban mensajes en los que Minaj, a través de su equipo, le había pedido colaborar en canciones, lo que contradijo la insinuación de que desconocía o menospreciaba su trabajo. Número 1. Cardi B. La rivalidad entre Nicki Minaj y Cardi B no surgió de un solo momento, sino de una acumulación de tensiones que comenzaron a tomar forma en 2017, tras la colaboración Motorsport junto a Amigos. En ese momento, Cardi sostuvo públicamente que no tenía ningún problema con Nicki, mientras que Nicki, en entrevistas posteriores, dejó entrever que hubo decisiones detrás de escena, como cambios de versos y dinámicas internas, que la incomodaron bastante. Durante cierto tiempo, la relación quedó marcada por indirectas, silencios prolongados y declaraciones ambiguas, sin que ninguna de las dos abordara el conflicto de forma directa. Pero todo escaló el 7 de septiembre de 2018, durante la Semana de la Moda en Nueva York. En una fiesta privada, ambas artistas coincidieron, intercambiaron palabras y la situación se salió de control. El altercado terminó con Cardi B lanzando un zapato en dirección a Nicki Minaj y siendo retirada por el equipo de seguridad, con visibles marcas del enfrentamiento. El episodio se volvió inmediatamente viral y abrió un nuevo capítulo en la rivalidad. Horas después del incidente, Cardi publicó un extenso mensaje en Instagram explicando por qué, según ella, la confrontación había llegado a ese punto. En ese texto afirmó que durante mucho tiempo permitió que Nicki hablara mal de ella y difundiera versiones falsas, pero dejó claro que hubo un límite que no estaba dispuesta a tolerar. Te dejé hablar mal de mí, te dejé mentir sobre mí, pero cuando mencionas a mi hija, cruzas la línea. Este mensaje fue clave porque estableció que, para Cardi, el conflicto ya no se trataba solo de música o egos, sino de ataques personales relacionados con su rol como madre. Días después, Nicki Minaj respondió en su programa Queen Radio, donde negó haber hecho comentarios sobre la hija de Cardi y presentó el enfrentamiento como un ataque injustificado. También afirmó que existía material audiovisual del altercado y reforzó su narrativa de víctima, lo que volvió a tensar la conversación pública. Fue en ese contexto, después del altercado, del mensaje inicial de Cardi y de la respuesta de Nicki en Queen Radio, cuando Cardi B publicó una serie de 11 videos en Instagram, en los que desglosó su versión de los hechos punto por punto. En esos videos, Cardi cuestionó la coherencia del relato de Nicki, negó varias acusaciones y, sobre todo, criticó que el tema se reactivara públicamente meses después, sin intentos previos de resolverlo en privado. If you had a problem that I went on the radio and I said that you changed your verse, which you did, which I'm not lying, sis, you had a whole 6 months to call my phone and talk about it like a grown-ass woman, or you could have hit up Quavo so we could link up like the first time that we linked up and talk about shit in LA. But no, you waited a whole 6 months when you dropped the single to talk about it. How convenient is that? Wow, how convenient is fucking that? Cardi no solo defendía su postura, sino que planteaba la idea de que el conflicto estaba siendo utilizado estratégicamente en función de lanzamientos y visibilidad mediática. Años más tarde, en 2025, la rivalidad volvió a activarse cuando Nicki cuestionó públicamente cifras de ventas y estrategias comerciales de la cantante de Bodak Yellow, reabriendo heridas que nunca terminaron de cerrarse. El intercambio escaló nuevamente en redes sociales, especialmente en Twitter, hasta un punto crítico en el que ambas partes terminaron haciendo comentarios ofensivos relacionados con los hijos de la otra, cruzando otra vez una línea que muchos consideraron inapropiada. Más que una pelea puntual, el conflicto entre Nicki y Cardi muestra cómo una disputa mal gestionada desde el inicio puede transformarse en una narrativa persistente, donde viejos reproches resurgen una y otra vez, y donde los patrones de comportamiento, el silencio prolongado, la reactivación conveniente del conflicto, la personalización extrema,
terminan pesando tanto como los hechos originales. Vistas en conjunto, estas peleas no cuentan la historia de enemigas malintencionadas, ni de Nicki como única víctima. En cada caso hay matices y contextos distintos. Sin embargo, resulta muy difícil ignorar que muchas de las críticas que recibió Minaj a lo largo de los años sobre su forma de reaccionar, de escalar conflictos y de interpretar la crítica como ataque, hoy parecen menos aisladas. Lo que en su momento se tachó de drama, en retrospectiva se lee como una serie de advertencias que el público puede analizar a la luz del comportamiento actual del artista. Al final, la conclusión no es única ni obligatoria. Queda en manos de cada espectador decidir si estas confrontaciones fueron simples coincidencias o señales. Si quieres ver más videos como este, suscríbete y comenta para vernos en una próxima ocasión.